está dedicando a... Bueno, tenemos un gran equipo en el CESFAM que se está dedicando a la trazabilidad, que es el seguimiento de los casos positivos y también de los contactos estrechos. La idea de la presentación es ir aterrizando ciertos como conocimientos, darles ciertas estrategias de prevención de COVID-19, y para eso voy a ocupar un lenguaje bastante no formal, no médico, como no de salud, así que si hay algún compañero o compañera de salud, le pido que no se sorprenda. Pero la idea de esto es como que todos podamos entender y que los conocimientos como que sean bien claros. Y si tienen dudas, por supuesto, al final podemos hablar y conversar y resolver todas esas cosas. Primero quisiera comentarles sobre los temas de la presentación. Bueno, primero voy a hablar un poco del contexto de pandemia, creo que es importante para introducir el tema. Después voy a hablar un poco del virus, qué es lo que hace, que es súper importante para poder entender por qué hacemos el manejo que tenemos con, por ejemplo, los contactos estrechos, los casos positivos, y de eso voy a hablar después. Las definiciones importantes, eso. Como en trazabilidad nos ha pasado harto que chocamos harto con la gente, porque no podemos, por ejemplo, cuando damos la indicación de aislamiento para una persona que está positiva, a veces no está muy claro como cuándo una persona es positiva, cuándo no, o cuándo es un contacto estrecho, cuándo no. La idea de esto es como abrir paso, porque es un tema bastante extenso y bastante como, tiene mucha información. La idea hoy día es como introducir un poco qué es lo que hacemos, porque es fundamental que todos tengamos estos conocimientos. Además vamos a hablar de la prevención de la enfermedad, qué estrategias podemos aplicar para prevenirla, y les voy a presentar un poco el equipo de COVID del CESFAM, que hemos estado bastante alejados en este tiempo por la pandemia misma, pero la idea es que nos vayamos acercando. Yo creo que apostando un poco a la cercanía y a tejer redes, vamos a poder enfrentar de mejor manera la pandemia. ¿De qué cosas no voy a hablar? No voy a hablar del tratamiento médico del COVID-19, ya ni el manejo hospitalario, como que todo lo que tenga que ser después de que una persona es notificada como alguien positivo, eso no lo voy a abordar mucho, ya tampoco voy a hablar de la campaña de vacunación, y porque es un tema muy extenso, y sobre la variante Delta, la verdad es que hay escaso conocimiento, nosotros no tenemos todavía información oficial, más de lo que se pueda nombrar, en lo que podemos ver también como ustedes en la televisión, pero no tenemos nada oficial, pero sí algunos aspectos generales. Denme un segundo. Está sonando algo. ¿Se puede hacer? Sobre el contexto de pandemia. Es más bien esto un breve recordatorio, porque siento que todos hemos estado en este contexto de vida en donde hemos tenido que enfrentar la pandemia, así que un poco esta línea de tiempo todos la hemos vivido. Bueno, para partir, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria multisistémica, ¿no es cierto? A esta lo llamamos COVID, que es causada por un virus, y este virus se llama SARS-CoV-2. Sí. Tiene un nombre medio enredado, ¿ya? Fue reportada por primera vez el 31 de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China, ¿ya? Y de ahí rápidamente, o sea, en casi 3 meses, pudo viajar incluso a Chile, y en marzo del 2020, a principios de marzo, tuvimos el primer caso en la región del Maule. Y ya para el 1 de abril del 2020 fue declarada como pandemia por la OMS. Y hoy día, como un dato importante, al 24 de junio del 2021 se registra un total de 1.841.804 casos acumulados. Esto quiere decir entre casos que son confirmados y probables. Más adelante voy a explicar bien cuál es la diferencia. Entonces, sobre el virus mismo y la enfermedad. Esto es muy importante que lo sepan. Sí. El virus tiene un periodo que llamamos periodo de incubación. ¿Qué es esto? Es solo un tiempo en que el virus entra a nosotros, ¿ya? Y está adentro como creciendo.
está anidándose, está tomando fuerza, está creciendo. A esto en salud le llamamos incubación. Y este tiempo en el que el virus está dentro de nuestro cuerpo creciendo puede ser súper variado, puede ser súper corto, como puede ser de un día, ¿ya? Como puede ser súper extenso de 14 días. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué lo pongo en rojito? Porque es muy importante. Si yo, por ejemplo, me junto con alguien que sea positivo de COVID y me junto hoy día con esa persona, yo puedo desarrollar síntomas de la enfermedad o al día o incluso 14 días después, porque es súper variable entre cada persona. O sea, uno no puede estar tranquilo y decir como, no me contagié, hasta 14 días después de ver a alguien que sea positivo, ¿ya? Sobre la transmisión, que es un poco de conocimiento de todos, todas, lo oficial es que es por gotitas y contacto. Esto en palabras más transmitir por unas pequeñas partículas que salen de nuestra nariz, de nuestra boca, que pueden avanzar hasta 1 metro y luego se caen, ¿ya? Y es también por contacto, porque si nosotros tocamos algo que tenga, por ejemplo, presencia del virus y lo llevamos a la cara, puede ingresar a nuestro cuerpo, ¿ya? Por eso es la importancia, por estas gotitas que pueden avanzar 1 metro y luego se caen al piso, es la importancia de mantener más de 1 metro de distancia con cualquier persona, ¿ya? El lavado de manos frecuentes, el uso correcto de mascarilla. Sobre los síntomas, acá nos pasa mucho en trazabilidad que llamamos a una persona, por ejemplo, y nos dicen, no, yo en verdad estoy súper bien, un contacto estrecho, alguien que tuvo contacto con alguien positivo. Y nos dice, no, yo estoy súper bien, no tengo ningún síntoma, solo estuve como resfriado. Ya, entonces nosotros le preguntamos, ¿y qué es un resfrío para ti? Y nos empieza a contar que tiene dolor de cabeza, que ha tenido dolor muscular, que le ha dolido la espalda y que además le duele la garganta. Entonces ahí le tratamos de explicar, chuta, eso en verdad ya califica para hacer una sospecha, estamos pensando en que puedas tener COVID. Entonces, tenemos 3 síntomas que vamos a pensar así con mucha probabilidad que lo que pueda tener la persona es COVID. El primero es tener fiebre, que sea fiebre mayor a 37.8, ¿ya? El segundo es dejar de sentir gusto y el tercero es dejar de sentir olfato. Cualquiera de esas 3 que presente la persona, nosotros pensamos al tiro, chuta, hay una alta probabilidad de que esto sea COVID. Pero además hay otros síntomas como el dolor de cabeza, como la tos, la congestión nasal, la secreción nasal, que es como tener hartos mocos, el dolor muscular, que me duele la espalda, la dificultad para respirar, tener diarrea, que me duele la garganta, tener calosfríos, dejar de comer, por ejemplo, un síntoma en bebés o en personas mayores, ya muy mayores, presentar náuseas, vómitos, fatiga, respirar hasta más rápido de lo habitual, todo eso lo podemos asociar quizás a que pueda ser COVID. La diferencia es que necesitamos 2 o más de estos. Por ejemplo, si a mí me duele la cabeza hoy día y yo voy a ver al doctor, el doctor no va a pensar al tiro que esto puede ser COVID, si solo me duele la cabeza. Pero si me duele la cabeza y además de eso me duele la garganta, al tiro pensamos que puede ser COVID. Entonces, esto es muy importante porque hay gente que se relaja mucho con que por solo tener un dolor de garganta y que le haya dolido la cabeza una vez, no es COVID. No es síntoma de COVID porque no hubo fiebre. Pero por el contrario, sobre todo hoy, estos son síntomas de COVID, ¿ya? Y sobre el diagnóstico, que también es importante, tenemos 2 formas de diagnosticar a alguien como alguien que tiene COVID. La primera es hacer la PCR, que es este examen que se mete un palito por la nariz y extrae una muestra, ¿ya? Y bueno, tenemos una PCR que se llama de antígeno, que nos da un resultado en 30 minutos. ¿Ya? Es decir, se mete el palito, se extrae la muestra y en 30 minutos te dice si eres positivo o no. Y este examen lo solicita el médico. No podemos tomarlo, por ejemplo, en un parque, a cualquier persona, a gente que no tenga síntomas, porque es necesario tener síntomas para tomarlo. ¿Ya? Y la otra es la PCR, que quizás muchos se han tomado, que es este examen que meten también el palito por la nariz,
esto se va a un laboratorio, el laboratorio se demora en entregarnos el resultado como 2 a 4 días, y este puede ser solicitado por el médico, ya porque la persona, por ejemplo, tiene síntomas, se siente mal, o puede ser por búsqueda activa, que es lo que nosotros llamamos cuando le tomamos el examen a alguien que no tiene síntomas. Por ejemplo, alguien que va a viajar, alguien que lo quiere hacer de forma preventiva. ¿Ya? Entonces tenemos para diagnosticar el examen de la PCR. Pero además, hay personas que pueden ser diagnosticadas de COVID, pero que tienen sintomatología, quiere decir que tienen síntomas de COVID, por ejemplo, han dejado de sentir el gusto, pero además son contacto estrecho de alguien COVID. En esos casos también pensamos al tiro y diagnosticamos al tiro como que esa persona es COVID positivo. Entonces, sobre estas definiciones que son importantes, como les explicaba, es un tema tan extenso y tan de alguien que haya estudiado cosas de salud, que quizás no es tan necesario que se entienda todo, pero sí que haya como una noción sobre las dudas. Yo siempre estoy abierta también para recibir sus dudas, me pueden escribir un correo o no sé, si están por ahí el CESFAM y quedó alguna duda. Bueno, al final de la presentación también vamos a resolver las preguntas que tengan, pero lo importante es que estos conocimientos ya empiecen a bajar a la población en general. ¿No? Eso va a facilitar mucho el trabajo que hacemos en trazabilidad y también va a facilitar el autocuidado de las personas. Entonces, tenemos como 3 etiquetas importantes. La primera es alguien que tiene COVID confirmado por un examen PCR. Es alguien que le tomaron la muestra de la nariz y salió positiva. Esta persona tiene que hacer aislamiento por 11 días, ¿ya? ¿Desde cuándo? Desde el día que inició síntomas. Por ejemplo, si yo inicié síntomas hoy día y mañana me tomo la PCR, yo voy a tener que cumplir 11 días de aislamiento desde que yo comencé con síntomas, que sería hoy día. Va a sonar un poco enredado, pero más adelante voy a dar otro ejemplo. Cuando la persona se lo toma y no tiene ningún síntoma, se lo tomó porque va a irse de viaje o va a... o quería hacerlo de forma preventiva, esta persona y sale positiva tiene que hacer aislamiento por 11 días, pero desde que se toma la PCR, ¿ya? No desde que tenga inicio de síntomas, porque no va a tener síntomas. El caso probable es un caso que nosotros asumimos como que es positivo, ¿ya? ¿Y por qué asumimos que es positivo? Porque es alguien que tiene síntomas de COVID, como los que les mencionaba anteriormente, y además es contacto estrecho de alguien positivo, ¿ya? Esta persona no necesita tomarse PCR. No es necesario que se tome PCR para descartar o confirmar. Si alguien es contacto estrecho de alguien que tiene COVID y además tiene síntomas, va a ser sí o sí aislamiento por 11 días. ¿Desde cuándo? En este caso sí exclusivamente desde el inicio de síntomas. El alta la va a otorgar un médico el día 11 y también le vamos a hacer un estudio de contactos, que es lo que hacemos todos los días en el CESFAM, que es preguntarle a quiénes podría haber contagiado a esta persona. Algo muy importante es que cuando alguien tiene COVID, comienza a contagiar desde 2 días antes de presentar síntomas. Igual lo voy a mostrar más adelante, pero por ejemplo, si yo comenzara con síntomas hoy día, quiere decir que yo no estoy contagiando desde hoy, sino que yo ya estaba contagiando desde el martes. Es por eso que es tan importante ocupar mascarilla, mantener la distancia física con las personas con las que no vivamos, ¿ya? Porque probablemente alguien puede estar contagiando y no lo sabe. No lo sabe porque aún no ha presentado síntomas. Y por último, el contacto estrecho, que es alguien que ha tenido contacto estrecho con un caso positivo y que tampoco necesita tomarse PCR. Lo que estas personas deben hacer es cumplir cuarentena por 11 días y seguimiento por 14 días. ¿Ya? Este es un periodo en donde la persona vamos a observar si es que desarrolla síntomas o no. Y si ya al día 14 no desarrolló síntomas,
entonces se puede dar de alta. ¿Por qué hasta 14 días? Es precisamente porque ese es todo el tiempo que se puede demorar el virus en anidarse dentro de nuestro cuerpo. Entonces, los casos que tienen una PCR positiva, que es este examen que les muestro acá, que es este palito, ¿no es cierto?, que se introduce en la nariz, se extrae una muestra, tienen que hacer aislamiento por 11 días desde el inicio de síntomas. Y cuando nosotros decimos aislarse en el domicilio, no es solamente que la persona esté en su casa, porque también nos pasa que llamamos y les preguntamos, hola, ¿cómo estás? Y nos dice, bien, no, estoy aquí en mi casa, todo bien, pero dentro de la casa aún no se ha aislado. Entonces, todas las personas con las que vive probablemente se hayan contagiado. Cuando nosotros decimos, cuando tenemos un caso positivo, lo que tiene que hacer esa persona es dormir en una habitación solo o sola, ¿ya? Tiene que ocupar un baño que sea exclusivo para él o ella, o desinfectar el baño después de cada uso. Tiene que tener cubiertos de uso exclusivo. Tiene que ocupar mascarilla en los espacios comunes y ojalá sus contactos estrechos dentro de la casa también. Es decir, si yo soy positivo, estoy en mi pieza todo el día, me llevan la comida a la pieza y yo quiero salir al living, lo puedo hacer, pero siempre y cuando tenga mascarilla, ojalá el espacio sea súper ventilado. Y tengo que declarar a los contactos estrechos que tenga, que son personas con las que he tenido contacto estrecho en un periodo de tiempo desde 2 días antes de que comencé con síntomas. Entonces acá el ejemplo con un calendario, espero que sea más fácil entenderlo así. Este es el calendario de julio. Si yo, por ejemplo, el día 1, que es hoy, lo marqué con un puntito rojo porque inicié síntomas, yo voy a tener que hacer aislamiento, ¿no es cierto?, hasta el domingo 11, ahí serían 11 días. Si el día 11 yo no presento síntomas, entonces me va a llamar el médico, o sea, el médico siempre llama el día 11. El médico me va a llamar, ya va a verificar que yo no tenga ningún síntoma y es probable que me dé el alta. Después de que el médico me dé el alta, recién del 12 en adelante voy a poder salir del domicilio. Estos días tienen que cumplirse en cuarentena. ¿Y desde cuándo esta persona hubiese estado contagiando? Desde 2 días antes. Eso quiere decir desde el martes, por ejemplo. El caso probable es este caso en el que la persona tiene síntomas, ¿no es cierto? Y además es contacto estrecho de alguien positivo. Esta persona tiene que hacer también aislamiento por 11 días desde el inicio de síntomas, aislarse en el domicilio, eso quiere decir pieza solo o sola, baño para él o ella, o desinfección de superficies después de cada uso del baño, cubiertos de uso exclusivo, uso de mascarilla en los espacios comunes. O sea, si va a salir al living, con mascarilla, si va a salir a la cocina, con mascarilla, y declarar a sus contactos estrechos. ¿Ya? La persona puede tomarse PCR, porque pasa mucho que, chuta, yo era contacto estrecho y ahora me siento mal, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, necesito que me vengan a tomar PCR. Eso pasa mucho. La persona puede tomarse PCR, no hay problema. Sin embargo, si la PCR es negativa o es positiva, esto da igual, porque la persona igual tiene que estar en aislamiento por 11 días en una habitación en su domicilio. Entonces, empezó con síntomas lo mismo, el jueves 1, el 11 lo debería llamar el médico, le pueden dar el alta, y desde 2 días antes ya estaba contagiando, igual que un caso que se toma la PCR y está positivo. Y los contactos estrechos, ya voy a ir terminando con esta parte que es como más como densa, es una persona que comparte con otra persona que es confirmada de COVID desde 2 días antes del inicio de síntomas. ¿Ya? Esto es porque desde 2 días antes la persona ya estaba contagiando. Entonces, por ejemplo, si yo me junto con mi hermana hoy día, o sea, perdón, si me junté con mi hermana el martes y el jueves 1 ya inicia de síntomas, yo alcanzo a hacer su contacto estrecho. Pero el contacto estrecho, porque nos pasa también harto cuando llamamos, que hay personas que nos dicen,
nos dicen, por ejemplo, no, yo no tengo ningún contacto estrecho, yo no he visto a nadie, no he salido con nadie, no he visto a nadie. Ah, ya, perfecto. ¿Pero con quiénes vives? Y dicen, no, vivo con mi mamá, mi hermano, mi papá. Entonces, todas esas personas son sus contactos estrechos. Como también nos pasa que llega mucha gente al spam a preguntar, a solicitar que se le tome PCR porque son contacto estrecho, cuando en realidad no lo son. Porque para hacer contacto estrecho hay que cumplir ciertos criterios. Un ejemplo de una persona que es contacto estrecho es alguien que habla más de 15 minutos. Esto quiere decir que si ustedes hablan 5 minutos, no alcanzan a hacer contacto estrecho. Tiene que ser más de 15 minutos, sin mascarilla o con uso incorrecto de la mascarilla, a menos de 1 metro. Esto quiere decir bastante cerca, ¿ya? La otra opción es que compartan una habitación cerrada, por ejemplo, no sé, alguien en el trabajo, una reunión, que esté cerrada la habitación y estén más de 2 horas ahí adentro, sin mascarilla o uso incorrecto de esta. ¿Ya? En este caso, tiene que ser igual a una distancia más de 1 metro, pero ya si pasan 2 horas en la misma habitación, entonces son contacto estrecho. La otra opción es que compartan algún vehículo de transporte, pero también tiene que ser por más de 2 horas, a menos de 1 metro de distancia, y sin mascarilla o uso incorrecto de esta. Y la otra es pernoctar en el mismo domicilio, o sea, personas con las que se viva, por ejemplo, también serían nuestros contactos estrechos. Entonces, para hacer un contacto estrecho de alguien COVID positivo hay que cumplir alguno de estos 4 criterios. ¿Qué va a pasar con estas personas? Es observar que no hagan síntomas por 14 días. Y para esto les vamos a solicitar que se queden en la casa por 11 días, ¿ya? Y los vamos a llamar por teléfono hasta completar los 14 días. Esto es por lo que les explicaba del periodo en el que el virus está creciendo adentro de nuestro cuerpo. Entonces, estamos alerta, lo estamos llamando por teléfono, la estamos llamando por teléfono para ver que no haga síntomas porque tenemos hasta 14 días para observar si es que en ese contacto que tuvo puede ser que se haya contagiado. Ya yo les pongo acá, ojalá aislarse en una pieza dentro del domicilio, por el riesgo de estar contagiando y no saberlo, ¿ya? Y la indicación es hacer cuarentena, no tomarse PCR. Si ustedes en algún momento son notificados como contacto estrecho, centros de salud, a menos que tengan síntomas, porque si no tienen síntomas, no hay necesidad de tomarse PCR. No es recomendable para descartar el contagio. ¿Ya? Debe cumplir cuarentena de todas formas. Y les voy a explicar también por qué no es recomendable para descartar el contagio. Entonces, si yo hoy día veo a, no sé, voy a ocupar a mi hermana, ¿no? Ejemplo, si veo a mi hermana hoy día y ella es un caso positivo y después no la vi el viernes, pero el sábado ella me llama por teléfono y me dice, oye, ¿sabes qué? Me tomé un examen y está positivo. Ah, ya. Y ella me declaró del jueves, yo tengo que hacer cuarentena hasta cumplir el día 11. El día 11, si no tengo síntomas, puedo salir del domicilio, puedo salir del domicilio el 12, el 13, pero el 14 me van a llamar por última vez para verificar que yo no haya hecho síntomas. Y si aquí ya no hice síntomas, después puedo salir del domicilio sin problema. ¿Por qué la gente tiene muchas dudas con esto? ¿Por qué, por ejemplo, los casos que sean probables o los contactos estrechos deben cumplir aislamiento o cuarentena si tienen un examen PCR negativo? Es como raro, si a uno le dicen como me tomé un examen, me tomaron una muestra, está negativo, ¿por qué tengo que cumplir cuarentena si no tengo el virus adentro? Bueno, un resultado positivo confirma la detección del virus, pero un resultado negativo no siempre significa la ausencia de infección. Esto es lo que llamamos falsos negativos. Un falso negativo es alguien que tiene COVID, que le toman el examen, pero le sale negativo. Es decir, igual, aunque tenga la PCR negativa, tiene COVID. Y esto pasa por distintos factores. Uno, y el más importante, es que la PCR debe ser tomada en el día correcto. ¿A qué me refiero con esto? Con que
como tenemos este periodo en donde el virus está dentro creciendo, anidándose, como reproduciéndose, si yo me tomo la PCR muy antes de que pase esto, o cuando estoy recién comenzando a tener como el virus a crecer dentro mío, probablemente no va a haber suficiente cantidad de virus en mi cuerpo para que esto salga en el examen, ¿ya? Pero resulta que esta persona que tiene un examen negativo después desarrolló síntomas y era alguien positivo. La segunda es porque depende de la cantidad y la calidad de muestra. Eso quiere decir que tengo que como meter bien el palito, sacar una buena muestra. Son variables que dependen de otras cosas. Si la persona se mueve, por ejemplo, no se alcanzó a extraer buena muestra. Y depende también del procesamiento que tenga la muestra en el laboratorio. Eso quiere decir cómo la transportan, cómo la analizan. Les puse acá un porcentaje. En general podemos tener entre un 2% a un 30% de estos casos de exámenes PCR que se toman y salen negativos cuando en verdad es alguien positivo. Eso quiere decir que 3 de cada 10 pueden ser un falso negativo. Y es una cifra muy alta, como para decir, ok, tiene un examen negativo, nos quedamos tranquilos, dejamos que esa persona salga del domicilio, cuando en verdad es un caso positivo. Por eso es importante cumplir la cuarentena cuando se indica. Bueno, acá, que es como lo más importante de la presentación, es hablar sobre la prevención. Quise hacer como una pausa, porque como sobre todo ahora que se está hablando mucho de cómo el virus tiene esta capacidad de mutar, de transformarse, de adaptarse, pienso que el proceso de adaptación que nosotros tenemos también es importante y es fundamental para la prevención. Cuando alguien les dice, por ejemplo, tienen que ponerse mascarilla porque esto es lo que deben hacer para cuidarse, igual es un proceso como extraño, ¿no? Como empezar a tomar distancia con todo el mundo. Yo, por ejemplo, soy súper cariñosa y igual es difícil para mí tomar a veces distancia. Pero todas estas cosas pasan en todos nosotros. Lo importante es que tenemos esta como bonita capacidad también de adaptarnos a las circunstancias. Por eso para mí es tan importante que hoy día se trate de entender un poco de por qué se hacen las cosas, por qué es así y no así, porque pienso que mientras nos haga sentido, vamos a tener mejores resultados. Cualquier proceso de adaptación es un poco incómodo, pero lo importante es que ojalá les haga sentido cómo prevenir el virus para que todos podamos cuidarnos. Entonces, como prevención, la primera recomendación es la distancia física, ¿ya? Es decir, mantener más de 1 metro de distancia con las personas con las que no vivas. Ojo que es distancia física, pero no distancia social. Creo que hay una diferencia ahí. Una recomendación mía es medir algo que les sirva de referencia para calcular 1 metro de distancia. Yo, por ejemplo, sé que si camino y doy un paso muy largo, de los largos míos, yo sé que eso ahí ya tengo 1 metro, pero es como a modo de darles un ejemplo. Lo que sea más fácil para ustedes. Recién hablaba más temprano hablaba con otra compañera de trazabilidad y me decía, contar los cuadraditos que hay en el piso para saber que estamos a 1 metro de distancia. Entonces, la forma que les resulta a ustedes es más fácil. El uso de mascarilla, ¿ya? La mascarilla, si se ven todas las definiciones de contacto estrecho, tenían que ver porque la persona no estaba ocupando mascarilla o la ocupaba de forma incorrecta. El uso correcto de la mascarilla es cubrir nariz y boca, ¿ya? Se tiene que cambiar cada vez que se humedezca y ojalá preferir las mascarillas que están certificadas. Acá les puse una imagen de una mascarilla. Acá tengo una. ¿Qué es importante saber cuando uno se pone la mascarilla? Es que estas mascarillas tienen unos pliegues, como unas vueltecitas. Estas vueltecitas tienen que estar mirando hacia abajo, como lo muestra la foto. ¿Ya? No hacia arriba, sino que hacia abajo, y ahí sabemos que el filtro está funcionando. Lo otro importante es que la barrita de metal tiene que ir ajustada hacia la nariz, porque nos pasa que hay gente que viene con la mascarilla al revés o que viene con la mascarilla dada vuelta.
lo importante es que el filtro, o sea, que son estas vueltecitas, vayan como en dirección hacia abajo. El lavado de manos, que es fundamental, porque el lavado de manos de verdad salva vidas, tiene que ser por más de 20 segundos. Y ahí puse un ejemplo de Torero, de Chayanne, pero pueden elegir la canción que más les guste. Cumpleaños feliz, Cara Luna de Vacilos también vi, pero la idea es que estén durante mínimo esos 20 segundos lavándose las manos. Y que es importante, frotar hasta tener espuma en las manos. Dos momentos importantes de lavado de manos es antes de ponerse la mascarilla y luego sacarse la mascarilla. O sea, si yo me voy a poner esta mascarilla, me tengo que lavar las manos, me pongo la mascarilla y después cuando retorne a mi hogar, me saco la mascarilla y me lavo las manos. No tocar la cara con las manos sucias, no comer con las manos sucias. Y el alcohol gel siempre en caso de no contar con lavamanos. Otro punto súper importante de la prevención es la limpieza de superficies. Seguramente lo han escuchado con alcohol, cloro, amonio cuaternario. Hay otras sustancias, pero estas tres creo que son como las más comunes. Súper importante con cualquiera de estas tres, primero limpiar con un paño y jabón la suciedad. Como tratar de sacar la tierra antes de poner el alcohol, antes de poner el cloro o el amonio. ¿Ya? El alcohol, como dato importante y que debiese ser de conocimiento de todos, hace efecto a los 10 segundos. O sea que si yo paso, por ejemplo, acá alcohol, va a ser recién su efecto a los 10 segundos, para que tengan esa precaución después de tocar las cosas. Y necesita ser frotado, ¿ya? O sea, no basta con rociarse con alcohol, sino que este tiene que ser frotado, por eso el lavado de manos con alcohol gel, por ejemplo, hay que frotar las manos, ¿ya? Cuando uno compra una botellita de alcohol, acá justo tengo una, esta dura, después de ser abierta, una semana, para que lo sepan, como después de la semana va a ir perdiendo su efectividad. Otra cosa importante es que no hay que trasvasijarlo, no hay que ponerlo, por ejemplo, el alcohol, sacarlo de acá de este envase y ponerlo en un rociador, eso va perdiendo efectividad, ¿ya? Y el alcohol gel dura un mes, no una semana. Por eso la importancia de rotular, o sea, escribirle afuera como cuándo lo abría. Nos va a ayudar a tener un mejor manejo del alcohol. El cloro es una sustancia que hace efecto al minuto después de aplicar, o sea, más que el alcohol. Si yo limpio algo con cloro, tengo que esperar un minuto para que ese cloro haga efecto y mate el virus. Cuando alguien diluye cloro, por ejemplo, tengo 1 litro de agua y le voy a echar una cantidad de cloro, esta solución, este líquido que armé, dura solo un día. Así que si lo hacen todos los días, o sea, si lo ocupan con frecuencia el cloro y lo diluyen en agua, tienen que cambiarlo todos los días. Y también se debe proteger de la luz. Y el amonio es una sustancia que hace efecto al secarse. Hay que manejarla con guantes porque puede irritar mucho la piel y la dilución dura un día, igual que el cloro. Sobre ventilar los espacios, preferir siempre estar al aire libre, es un factor protector, abrir las ventanas en la casa, si ven a otra persona, abrir los espacios, dejar entrar aire, y si tienes cualquier síntoma, por mínimo que sea, aíslate o mantén distancia y usa mascarilla. Esto es súper importante porque, es decir, a nosotros nos va a ayudar mucho a hacer el trabajo de trazabilidad. Si tú tienes cualquier síntoma, dolor de cabeza, es importante dos cosas. Tratar de aislarse, tratar de ver a menos personas cuando es solo uno, porque si ya son dos, necesitas una evaluación médica. Y lo otro importante es saber en qué fecha empecé con síntomas. O sea, si yo mañana parto con dolor de cabeza, yo tengo que ser como responsable en saber el viernes 2 de julio, ya inicié con síntomas. Y eso va a ser más fácil a la hora de contar los días que esa persona tiene que estar en cuarentena o aislamiento. Y para ir terminando, quería mostrarles imágenes del trabajo en el CESFAM.
como esto de ir acercándonos, ir tejiendo más redes. Bueno, todo lo que he expuesto es la realidad del CESFAM, el aguilucho de Providencia. Quizás hay otros CESFAM que tienen otra realidad, tienen otro tipo de trabajo, pero la idea acá es como que ustedes puedan ver las personas que están detrás de este trabajo, porque estamos todos los días, la verdad, esforzándonos harto, queremos estar cerca de los usuarios, las usuarias del CESFAM, pero a veces cuesta, y me imagino que si quizás nos conocemos lo que podamos de nuestros rostros, va a ser más fácil. Y bueno, este es un trabajo que se viene dando hace ya más de un año, donde tenemos toma de muestras, hacemos trazabilidad, que es que llamamos por teléfono, verificamos cómo están las personas, hacemos operativos, probablemente han visto fuera del CESFAM que le tomamos PCR a cualquier persona, puede ser FONASA, ISAPRE, independiente, esto solo en los operativos algunas veces, cuando damos abasto igual con el personal que tenemos, hacemos los seguimientos, ¿ya? Bueno, quise hacer como un recorrido también del espacio del CESFAM porque es importante ir familiarizándonos con lo que vemos todos los días. Acá en la entrada, me hubiese gustado poner los nombres, no alcancé la verdad, pero acá está el guardia, ¿no es cierto? Miguel, con María Jesús, que están en la puerta, y son los primeros y los encargados de hacer el primer triage. Triage es como la selección rápida, donde le preguntan a la persona si tiene algún síntoma, qué síntoma tiene, y de acuerdo a eso la permiten o no pasar o le dan otra vía de atención, ¿ya? Para evitar el contagio y que se mezclen las personas que tengan síntomas respiratorios y las que no. Ahora hace poco instalamos la función de un tótem, que, bueno, acá vemos a María Isabel, que es de SOME administrativa, lo que está, ¿no es cierto?, como en la recepción, en la entrada, está dando los números. No sé si quizás han podido ver la nueva implementación del tótem, que da números para la atención. Y acá tenemos el SOME, que es la entrada, ¿no es cierto?, los computadores, el espacio de espera. Acá podemos ver el espacio que tenemos separado para personas que tengan algún tipo de síntoma. Acá las hacemos esperar aisladamente y está, como ven, separado de las personas que no tienen otros, o sea, que vienen al CESFAM a atenderse por otras necesidades. Sacamos fotos también a farmacia, ¿no es cierto?, que ha sido de gran apoyo, entregar los medicamentos, atender a las personas. Acá hay como un grupo de personas, está Pamela, que es la kinesióloga que se encarga de tomar las PCR. Ahí de hecho tiene un examen PCR en la mano, y está con todos sus elementos de protección personal. Está Diego, Constanza, que son médicos del CESFAM, que también hacen llamados, Diego sobre todo. Constanza hace evaluaciones físicas, o sea, hace evaluaciones presenciales de personas que tengan COVID. Está la doctora Tapia, que también es una doctora, me imagino que muchas la conocen, o muchos la conocen, que también se dedica a hacer llamados de COVID, a notificar personas que estén positivas, a dar de alta, seguimiento. Tenemos a las funcionarias del aseo, ya está la señora Giovanna, la señora Ana María, Angélica, que también son un apoyo para nosotros indispensable, porque ellas son las que realizan el aseo antes de atender, después de atender, están ahí con sus implementos, sus elementos de protección personal también. Así que de paso también agradecerles públicamente. Y acá tenemos como nuestro espacio de seguimientos. Tenemos estos computadores en donde nosotros vamos anotando lo que registramos en cada llamada telefónica, donde gestionamos que alguien necesita una hora con médico, se le dé hora con médico, ¿no? Y acá hay personas que hacen trazabilidad. Tenemos a José, que es kinesiólogo, que también va a los domicilios a veces a tomar PCR. Está María José, que es alguien muy importante porque ella es la encargada, la que está acá al centro, ella es la encargada de COVID. Ella ve todo lo que tengamos que hacer, está coordinando, gestionando, así que lleva ya más de un año con harto trabajo.
Tenemos a María José Carmona, que está haciendo trazabilidad, también apoyando mucho a María José en viendo temas de Epivigila, que es una plataforma que existe en el país para irse haciendo seguimiento de casos positivos. Acá tenemos más fotos, está José, está Carolina, que también sale mucho a hacer domicilios. Carolina trabaja los fines de semana, por ejemplo, haciendo llamados. Otra foto de María José y María José Carmona. Y acá una foto de nosotros, que justo la tomamos hoy día. Y es la primera vez que tenemos una foto juntos. Así que, y acá una más desordenada. Eso fue la presentación. Nos quedan 15 minutos para resolver dudas, preguntas, comentarios. La verdad es que no sé cómo dejar de compartir pantalla. Tania, si me puede ayudar. O Dani. Ahí sí. Ya no estás compartiendo. Te ves tú. Ya. Gracias. Sí, Tania me ayudó. No sé si tienen comentarios, dudas. Es harto tema. Pero traté de hacerlo lo más simple, como les dije, para todos está abierto mi plena disposición a resolver dudas. La idea es acompañarnos para enfrentar esta pandemia. Si alguien tiene una duda, tiene que habilitar su micrófono porque están todos en silencio. O si quieren me levantan la mano, yo les habilito el audio. Somos muchos. Voy a agradecer sobre todo a Isadora. Señora Rosana, la escuchamos muy bajito. ¿Bajo? ¿Ahí? ¿Ahí me escuchan mejor? Un poco mejor, pero igual la escuchamos muy bajo. Ay, qué pena. Isa, ¿la escuchas tú? Agradecer. Ahí sí. No escucho. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Agradecer porque hay muchas cosas que yo no sabía y que esto me deja más tranquila. ¿Ah? Así que gracias, Isadora, porque muy lúcido, muy ordenado y muy fácil de entender. Gracias, Rosana. Isa. Ahí, bueno, sí, igual. ¿Ah? No, que te decía que hay una chat. pregunta en el chat, sí. Sí, que si alguien es contacto estrecho, igual lo llama el CESFAM. Bueno, primero, gracias, Rosana, por tu felicitación. Sí, igual lo llamamos. O sea, lo que hacemos nosotros, bueno, el CESFAM, el aguilucho, cuenta también con SAPU. El SAPU es atención de urgencias. Como me imagino saben, y para las personas que no sepan, el CESFAM atiende solamente a personas que estén inscritas en el CESFAM. ¿Ya? No atendemos a cualquier persona, no atendemos a todo el mundo. Ahora, el SAPU, que es la atención de urgencia, sí atiende a todo el mundo. La única diferencia es que a personas que sean, por ejemplo, ISAPRE, Colmena o, no sé, Cruz Blanca, les va a cobrar un monto la atención. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que son ISAPRE? Nosotros tomamos el caso, lo notificamos como alguien positivo, si es que corresponde el caso, llamamos a todos los contactos estrechos de esa persona, donde probablemente también muchos son ISAPRE, y les hacemos como todo el ingreso, todo el seguimiento, y después de eso lo derivamos a Ceremi. Ceremi es quien hace algunos seguimientos, como por ejemplo el de personas que sean ISAPRE. Ya no lo hace el CESFAM. Entonces, los contactos estrechos, en primera, como el ingreso lo hacemos nosotros,
porque no dejamos nada incompleto, lo hacemos todo muy completo. De hecho, pienso que el equipo de trazabilidad acá es muy bueno, por eso mismo, hacemos todo muy, muy completo. Y después de eso lo derivamos a Ceremi por nuestra vía, que lo mandamos como por correo. La que hace eso, de hecho, es María José, que es la encargada. Nosotros vemos los casos, identificamos alguno que tenga que ser derivado y se lo damos a María José. Y bueno, cuando una persona, por ejemplo, es FONASA, pero vive en Ñuñoa, o vive en Las Condes, o vive en la Florida, lo que hacemos es hacer el mismo como estudio completo la persona, le damos todas las indicaciones y lo derivamos a su comuna rápidamente para que la comuna le haga el seguimiento. Y esto es porque nosotros tenemos móviles que solo están en nuestro territorio del Aguilucho. Y lo mismo pasa si es que tomamos un caso que es del CESFAM Alessandri, por ejemplo, que es otro de Providencia, o del LEN. Solo vemos lo que sea de nuestro territorio, porque así podemos ir a las casas, podemos hacer ese tipo de seguimiento. Una pregunta. A mí me preocupa mucho el tema de los falsos positivos. ¿Ok? Porque podemos estar con un falso positivo o negativo, no sé cómo lo has dicho, y bueno, es una preocupación, porque si le da negativo no me preocupo. Entonces, eso es lo que más temor puede darle a una persona. Claro. Mira, si bien existen los falsos negativos, igual la PCR es un examen que es confiable, ¿ya? Pero en casos de que esta persona, por ejemplo, tenga síntomas, o sea, contacto de alguien positivo, ahí es cuando nosotros recién empezamos a poner, ojo, quizás no vamos a confiar tanto en este examen PCR. Okay. Pero, por ejemplo, si es alguien que no tiene ningún síntoma, no ha tenido contacto con alguien positivo, podemos confiar en la PCR, ¿ya? Si es igual una muestra que se extrae de la nariz, pero si es alguien que tiene antecedentes de tener síntomas, estuvo en contacto con alguien positivo, mejor antes de confiarnos mucho en ese examen, lo que hacemos es decirle que esté en su casa 11 días, o que esté en un dormitorio. Ok. Tomar la precaución, tomar la precaución, por si acaso este examen fuera a fallar, pero igual hay que confiar en las PCR, pero en el fondo yo trato de explicar esto porque nos pasa mucho con alguien que, por ejemplo, tuvo contacto con alguien positivo, a los 3 días se empezó a sentir mal, como que es con fatiga, y después le duele el cuerpo y empezó con tos, y después perdió el olfato, y o sea, quizás no tanto, pero claro. ¿Qué síntomas? Ya aparecen los síntomas. Está con síntomas y es negativo su examen, y claro, puede ser por estos diversos factores, pero lo que tratamos de explicar es que esta persona tiene que estar igual en aislamiento, y a veces incluso hemos tenido como hasta, no sé si son peleas, pero son como tensiones con las personas, porque tratamos de explicar que igual tienen que hacer el aislamiento. Y claro, para nadie es como rico, tengo un examen negativo, igual tengo que hacer aislamiento, pero ya si esa persona además es contacto de alguien positivo, lo mejor es hacer aislamiento. Ok. Sí. Iba a decir que se me había olvidado quizás mencionar como a más gente que está en el proceso, pero como que los que mostré fotos y todos eran como los más fundamentales, ¿ya? Hay otras personas igual detrás de todo ese trabajo, como, no sé, los jefes de sector. Diga, ¿Pedro? Sí. Dani, sí. Gracias. No nos conocemos personalmente, yo creo, pero a través de todos estos ejercicios físicos y ejercicios mentales y agradecimientos, ya sí nos conocemos, ¿verdad? A la distancia. Muchas gracias, excelente la charla. Yo no llegué desde un comienzo. Tengo solamente una pregunta. En estas derivaciones, a lo mejor se dijo, pero yo no recuerdo lo escuchado. Está también la posibilidad de estas residencias
porque en el caso nuestro somos dos, y evidentemente si uno de nosotros dos llegase, ni Dios lo quiera, pero no lo podemos descartar, a contraer esta enfermedad, es posible que, si todavía la cosa no es como para hospitalización, esta persona sea derivada a alguna de estas residencias sanitarias para evitar, digamos, entre dos personas, a lo mejor podría parecer fácil hacer todo lo posible para no contagiar uno al otro, que es lo que menos uno quisiera. Entonces, está también esa posibilidad. Sí, de hecho, muchas gracias por la pregunta. Es algo que se me estaba escapando. Cuando preguntamos, por ejemplo, a una persona y le decimos tiene que estar 11 días en aislamiento, cualquiera de las personas que llama, les preguntamos, ¿tiene posibilidad de baño aparte o de limpiar las superficies? ¿Tiene posibilidad de estar en una pieza aparte? Porque hay domicilios que no cumplen con esas condiciones. Entonces, en esos momentos, inmediatamente nosotros les ofrecemos la residencia sanitaria, ¿ya? Y ahí llenamos un formulario y eso lo mandamos a otra parte en específico en donde nos responden y nos dicen, dile a la persona que, así es, dile a la persona que en 24 horas la podemos ir a pasar, como que la pasamos a buscar y la llevamos a la residencia. Entonces nosotros llamamos a la persona y le decimos, tienes que estar con un bolso listo, con tu carnet de identidad, tus medicamentos, pijama, y se va a la residencia. Ahora, ¿existe la posibilidad de residencia? Y las personas la pueden solicitar, ¿ya? Pero hay que cumplir ciertos criterios en ese caso, que tiene como un formulario y todo, pero siempre la ofrecemos, ¿ya? Cuando vemos que la persona no puede cumplir la cuarentena. Perfecto, Danielita, muchas gracias, muy clara la respuesta. Isadora es mi nombre. Si alguna vez llegara yo a requerir de eso, por favor, la tele no me importa tanto, pero que pueda escuchar música. ¿Ah? Muchas gracias. ¿Eh? Sí, no escuché la última parte. No, digo que si alguna vez me llegase a tocar, no me importa tanto que mi pieza no tenga tele, pero sí que yo pueda escuchar música. Ah, claro. Sí. Gracias. Una consulta. ¿Son pagas las residencias sanitarias del CEFAM? No. O sea, la verdad hay personas que solicitan... Porque para los viajeros que llegan del exterior, tengo entendido que sí las tienen que pagar. No, o sea, por lo menos cuando nosotros derivamos, no, eso no. Me parece que no sé si estará María José por ahí viendo la presentación. Hola. Hola, mi nombre es María José, enfermera de... Ella es la encargada. Sí, respecto a su pregunta, las residencias sanitarias no tienen costo, incluyen incluso las 4 comidas del día, y en el caso de la gente que ingresa a Chile, sí tiene su propia residencia. Ahí se paga cuando se ingresa a Chile, pero la que es por solicitud de sospecha o de caso confirmado, no. Ahora, la solicitud de residencia se puede pedir desde que están con sospecha, o cuando están confirmados, o cuando son contactos estrechos, pero desde que se ven con el médico ya pueden pedir la residencia. No es necesario estar confirmados. ¿Ya? Para que si alguna vez les pasa, desde que están con síntomas y se ven con médico, ya pueden pedir la residencia. ¿Ya? Perfecto, gracias. Muchas gracias. Gracias, Cote. Eso, pues no sé si hay alguna otra duda, ya estamos como cortos en el tiempo. Solo un pequeño detalle, yo no miré el nombre, hablé de Daniela pensando que era Daniela que nos hablaba y es Isidora. Sí, no, pero yo no me cambié el nombre. Doble gusto y disculpa el error. Gracias. No se preocupe, no hay problema. Yo tenía ahí Daniela. Sí. Después yo me di cuenta, pero no, me llamo Isadora. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? No, al parecer no. Nadie veo ahí levantando la mano, creo que no. Bueno, agradecemos a la Isa porque nuevamente nos acompañó acá en el programa con unas excelentes charlas.
Agradecemos también a todo el equipo de trazabilidad por todo el trabajo que han estado haciendo desde que empezó la pandemia. Espero les haya gustado. La presentación quedó grabada, así es que la vamos a subir a YouTube y les vamos a mandar el enlace para que puedan verla, o para los que no se pudieron conectar también para que no se la pierdan. ¿Algo más que decir, Isa? Si no, ya para cerrar. No, muchas gracias a todos y todas por el reconocimiento, o sea, por los agradecimientos y todo. La verdad es que estas instancias son como personalmente las que más me gustan, y también era algo que queríamos hacer hace rato con el equipo de seguimiento COVID. Eso, así que me voy muy contenta. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti y a todo el equipo. Nos vemos, chicos y chicas, que estén muy bien. Gracias. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir al correo, al WhatsApp. Ahí se la hacemos llegar a la Isa. Nos vemos, que estén bien. Muchas gracias, Gracias. Tania. Qué gusto ver. Muchas gracias. Chao, gracias.